Hola, ¿qué tal? Soy Paco Rodríguez y les traigo un videín. Es un speed animating donde tengo un personaje de los que estoy creando para un proyectillo que tengo por ahí con un grupo de amigos. Esta es una animación bastante sencilla, no tiene nada de complejo. Es un personaje que va a abrir lentamente una puerta. Previamente ya hice el movimiento de la puerta, luego podremos platicar a profundidad de cómo hice ese movimiento. Ahorita nada más quería platicarles qué es lo que hice con este Speed Animating, en el que estoy manejando una marioneta, también conocido como un build, y está hecho en Flash CS3. ¿Por qué CS3? Bueno, porque mi compu no es tan potente como quisiera, y además pues S3 es la versión que tengo instalada y la versión que a mi parecer funciona pues relativamente bien, casi no se atora, tiene muy pocos bugs. Por ahí hay uno bastante peculiar del cual luego mencionaré, pero en fin, voy a explicar qué estoy haciendo en este video. Inicialmente hice un ROF. El ROF es esa, esa pose que hice con la brocha para saber cómo voy a colocar en la posición inicial a mi personaje. Posteriormente, cada una de las piezas que se están moviendo son gráficos, puesto que esta pieza, este personaje está creado para moverse en una combinación entre cutout y animación tradicional. Una vez que se posa el personaje, también vamos a ponerle la actitud en la cara, la expresión facial que necesite, y vamos a colocarlo como nuestra posición inicial. Muchas veces es necesario redibujar varios elementos, como lo hice ahí en el brazo. Es muy importante redibujar los elementos que sean necesarios, porque si forzamos los elementos que ya tenemos, pues se va a ver muy gacha. Podemos forzar muchas veces algunos elementos, pero evidentemente siempre tenemos que redibujar. Algunas personas por ahí me han platicado que si no es necesario saber dibujar para animar. Yo creo que sí es muy necesario, de hecho lo considero como obligatorio. De hecho, también para animar necesitamos aprender a muchas técnicas, mucho de escuela y mucho de dibujo antes de empezar a mover monitos y empezar a hacer proyectillos. Yo les recomendaría a los que realmente están interesados en aprender que dibujen mucho y que traten de participar en proyectos que ya existan, para que se den una idea más real de lo que es este mundillo de la animación. Y bueno, para los que ya más o menos le saben, en Flash principalmente se manejan en cutout, gráficos y grupos. De preferencia, como es aquí en este caso, utilicen puros gráficos. Animar en grupos se puede volver una pesadilla y los archivos se vuelven más pesados. Aquí, por ejemplo, estoy intercalando una manita. Todas las manos que yo estoy dibujando van almacenadas dentro de ese gráfico. Es decir, tengo un gráfico por ahí que se llama mano, y dentro de ese gráfico llamado mano voy a ir poniendo todas las manitas que ya tengo. De tal forma que conforme vaya avanzando, se van a ir cargando a la librería distintas manitas que posteriormente me pueden servir para reutilizar algunos elementos. Esta animación está hecha a 24 cuadros por segundo, con un personaje que tiene algunos niveles. Esto que están viendo aquí, por ejemplo, son párpados que ya había diseñado previamente con un plugin que hay por ahí que se llama FrameCaddy. Es gratuito, funciona bastante bien, en donde nosotros en un gráfico cargamos diferentes, ya sea párpados, manos, zapatos, etcétera, y nosotros al darle clic ahí los va poniendo en nuestra línea del tiempo. El build está separado en tantas partes como lo exija el mismo proyecto, el mismo personaje o inclusive el estilo. En este caso, este personaje está separado no solamente con los elementos
más comunes, sino, por ejemplo, aquí los zapatos están separados en tres partes: la lengüetita, la punta del zapato y la base del zapato. La cadera está en tres partes, también el pecho está separado en cinco partes, que son dos hombros, el pecho, el vientre, como lo vemos aquí, para poder girarlo, y la base del cuello. Aquí este personaje en este momento ya terminó de abrir la puerta. Ahora vamos a prepararlo para hacer un caminado. Un ciclo de caminado trabajando a 24 cuadros por segundo normalmente inicia y termina en 25 cuadros, es decir, el ciclo dura 24 cuadros. Entonces lo que voy a hacer es empezar a colocar, primero pasar de la pose de salida, llamémosle así, a la pose inicial para que empiece a caminar. Este que estoy haciendo aquí es el breakdown. Lo que tengo, el método que yo utilizo para animar de una manera rápida y eficaz es lo que denomino como ABC, donde A es el key inicial, C es el key final y B es una simple intercalación. Y el key inicial llamado A, que es lo que hice hace un momento, lo muevo un poco para que se parezca, digámoslo así, a C. Después a C, que es lo que estoy haciendo aquí, lo muevo un poco para que se parezca a A, es esa columna. Y finalmente genero un intermedio B, que va a ser el que me va a ayudar a suavizar la animación entre A y C. Eso luego, en un video posterior lo explicaré con más detalle, pero es una manera muy práctica y rápida de animar. Esta columna que estoy haciendo aquí es C, donde voy a intercalar los twins que tengo de A A y de C a C. Este va a ser un simple intermedio a la mitad. Y de esta manera, por medio de la técnica del cutout diagonal tradicional que se puede hacer en Flash, pues voy a obtener un intermedio adecuado. Va a haber piezas que se pueden simplemente mover y va a haber piezas como este brazo que sí se tienen que redibujar. Es importante señalar que si no redibujamos las partes que sean necesarias, nuestras animaciones van a popear, que es este término que se utiliza cuando no está bien animado, no está bien intercalado. Y como les decía hace rato, todas las manitas que se van almacenando en nuestra memoria, que en este caso sería en nuestro gráfico mano, las podemos reutilizar más adelante. Por eso es muy importante que todo se quede dentro de los gráficos. Hay algunas piezas que se pueden forzar un poquito, pero evidentemente se tienen que tienen un límite, y va a haber piezas como aquí que puedo basarme en una pieza que ya tenía anteriormente para generar una nueva. Ahí está, ese bracito sí lo podemos forzar y ya tengo la parte en la que termina de abrir la puerta y empieza el caminado. Ahora pasemos al caminado. En el caminado voy a trazar mi key inicial, mi key final, que va a ser el mismo. Después lo voy a desplazar una posición aproximada en donde empezará y terminará el primer paso. Esta posición que estamos viendo aquí es, digamos, la misma que nuestra posición inicial, pero en su contraparte, es decir, si inicialmente tenía la pierna izquierda adelante, aquí voy a tener la pierna derecha adelante, digamos que es el paso completo. Esta posición sería la mitad, es decir, en el frame 13. Aquí no es el frame 13 porque ya tenía animación previa, pero si consideramos como la posición 1 y la posición 25 como nuestros keys iniciales, entonces el 13 sería nuestra contraparte. Ahora le estoy dando aquí un poquito de profundidad al caminado. Si movemos nuestros elementos, primero que nada, si los tenemos preparados para que puedan hacer esto, es decir, trasladarlos un poco y darles un poquito la sensación de volumen, eso le va a ayudar mucho más al caminado. Ahorita está, digámoslo, caminando
horizontalmente de derecha a izquierda en una vista de personaje comúnmente conocida como 3/4. Entonces esta pose va a ser pues prácticamente la misma que lo que tenemos en el Ki 1 y en el Ki 25, pero con los elementos como brazos y piernas en las posiciones opuestas. A mí me gusta en los caminados empezar con las posiciones de contacto, es decir, cuando las dos piernas están en el piso, y por ejemplo aquí que ya tengo estas dos posiciones, voy a ajustarlo de tal manera que los contactos coincidan. Así me va a dar el spacing necesario para ir acomodando los demás elementos. Ya que tengo mis keys principales, voy a sacar los primeros breakdowns. El breakdown es aquella posición que me va a llevar de un key a otro key y aparte me va a indicar cómo va a ir. Es decir, si las posiciones se van a desplazar en forma curva, en forma recta, el timing que le voy a dar, etcétera. Aquí es un ejercicio bastante básico, no tiene ninguna intención de acting más allá que la simple animación. Entonces será un caminado pues de lo más normal. Esa posición es comúnmente conocida como pose de paso, cuya altura es muy similar o a veces igual a los contactos. Y ahora voy a hacer el down, que es cuando el personaje nos va a indicar el peso que tiene, cuando baja un poco con respecto a las otras posiciones, y donde en los brazos se aplica el desfase para que el caminado se vea más natural. Ahí está. En esta posición la pierna de contacto ya debe de estar totalmente apoyada y la pierna de atrás ya puede ir levantando. Muy bien, es importante igual tener desde un principio, desde antes que empecemos a mover nuestro personaje, los pivotes en su lugar. Si no están los pivotes en su lugar, podemos tener muchos errores. También es muy importante que nuestras piezas estén diseñadas de tal forma que podamos rotarlas, sesgarlas o desplazarlas lo más que se pueda. Por ejemplo, ahí las rodillas pueden rotar con gran facilidad, lo mismo que codos, la muñeca, etcétera. Y es importante que también nuestro personaje esté despiezado según las partes que requiera. Esta pose que estoy haciendo en este momento es el up, o cuando el personaje lleva toda la fuerza para prepararse para dar el siguiente paso. Es la pose más alta en el caminado. Ahí está. Ya está prácticamente listo el primer paso. Ahora vamos a hacer lo mismo exactamente, pero con la otra pierna apoyada. Nuevamente es la pose de paso. Y tenemos que checar perfectamente que los contactos estén en su lugar. Esto nos va a facilitar dos cosas. En primera, que el personaje no se patine. Y en segunda, que el desplazamiento se vea natural, que no se vea con un spacing similar. Cuando caminamos normalmente lo hacemos desplazándonos a una velocidad uniforme, no debería de existir aceleraciones en un caminar normal, obviamente. Entonces, para eso tenemos que planear perfectamente nuestros keys. Aquí, como ven, cada que se utiliza la cebolla, el desplazamiento que se nota principalmente en la cabeza es muy parejo. La distancia es prácticamente la misma entre cada frame. Aquí nuevamente estoy haciendo el down, cuando el pie se despega del piso y cuando la rodilla que pertenece a la pierna que está apoyada se doble en su punto máximo, es decir, donde se prepara el personaje para levantarse. Por ejemplo, un personaje que es pesado seguramente tardará más cuadros en bajar
y más cuadros en subir que uno que sea un poquito más flaco, sobre todo en subir, porque ahí es donde se dará idea del peso del personaje. Aquí simplemente estoy ajustando para que los contactos estén en su lugar. También es muy importante que nuestras piezas se vean limpias, que todos nuestros contactos y uniones correspondan a la posición que se le está indicando. Cuando las animaciones se ven, llamémoslas así, rotas, las piezas no están encajando bien, se ve sucio, no se ve bonito, pierde mucha calidad. Una vez que termine de resolver esta posición y tenemos el ciclo completo, esos mismos ciclos los podemos reutilizar. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a copiar prácticamente todo el caminado, por excepción del primer key, porque el primer key y el último key es el mismo, entonces voy a copiar todos excepto el primero. Después, con la herramienta de selección múltiple, los voy a mover para que coincidan con el último key. Esto lo vuelvo a hacer nuevamente y digamos que con un solo ciclo de caminado resuelvo pues la distancia que yo quiera. La cabeza es un gráfico independiente, por llamarlo de alguna manera, porque si nosotros queremos que esté sincronizada, tenemos que darle un uso un poquito particular, que luego hablaré en detalle de eso. Y pues bueno, finalmente aquí ya podemos ver la animación final. Espero que les guste. Y pues me despido, soy Paco Rodríguez, nos vemos la próxima. Hasta luego.